Aquí nuestro colega, toda nuestra solidaridad para la prensa ecuatoriana que sigue trabajando para informar a todo el mundo de lo que está pasando allí con estos hechos de violencia. Los medios de comunicación, nosotros generamos las noticias, las damos a conocer, pero pocas veces somos protagonistas de ellas. Vamos a analizar la situación que se está viviendo en Ecuador y por eso quiero saludar en este momento a Cristian Zurita, quien es periodista y quien también fue candidato a la presidencia de la República en Ecuador en las pasadas elecciones. Señor Cristian, bienvenido a D-News, un gusto saludarle en esta tarde. Un placer, muchas gracias por este espacio. Muy buenas tardes a toda su audiencia. ¿Desde qué ciudad nos acompaña? Estamos en Quito. Perfecto, justamente donde transcurre uno de los momentos más cruciales para la seguridad ecuatoriana. Ya lo vio usted en las declaraciones anteriores de uno de nuestros colegas en el canal TC. ¿Usted considera que lo que buscan los terroristas en este momento pues es aumentar la intimidación a la población, a que tengan más miedo de esta circunstancia? Bueno, el objetivo de los líderes, de quienes enviaron a todos estos jóvenes a tomarse el canal a Sangre y Fuego, pues ese era su objetivo. El objetivo era justamente dar a conocer, sí, que son capaces de actuar a plena luz del día y pues llegar a controlar un medio de comunicación, sí, en su sede central, en la ciudad más importante de este país, que es Guayaquil. Lo lograron y pues este hecho desata unas condiciones de zozobra total en la sociedad ecuatoriana, que pues logra su objetivo. Si el objetivo era justamente establecer condiciones de terror brutal, tomarse un medio de comunicación en plena transmisión y someter a todos sus trabajadores, a todos sus periodistas, pues es una muestra y un mensaje de fortaleza que los líderes de los grupos de delincuencia organizada entienden muy bien y pues lo han utilizado con una eficiencia enorme. De tal manera que pues lo que estamos observando es que también enfrentamos una lucha a nivel comunicacional, donde se entiende sobre todo, ¿sí? Que los mensajes, las narrativas y los golpes de efecto pues tienen y juegan un papel preponderante dentro de este enfrentamiento. Es cierto, señor Cristian, lo que usted está diciendo, y eso era lo que estaban buscando al ingresar a un canal de televisión, pero hablemos también de la narrativa en las redes sociales, en la parte digital, que también es otra arma de desinformación, de fake news, que se convierte en una gran bola de nieve de desinformación y que lo que genera es incertidumbre y lo que genera en este caso es como la intimidación generalizada de la población de Ecuador. Se han identificado también, usted lo ha visto como colega nuestro, este tipo de desinformación por parte de las bandas criminales para poder amedrentar más a la población ecuatoriana? Es que el momento en que se cometen actos brutales, son grabados por ellos, subidos a las redes, es imposible detener su viralización. La viralización se expande casi como una condición orgánica a través de las redes sociales, sin que ellos tengan que mover un dedo, ¿sí? Y por tanto superan con fuerza informativa a cualquier tipo de medio de comunicación tradicional que intenta responsablemente emitir información. Es decir, las redes sobrepasan en estos ámbitos las capacidades de los medios tradicionales, ¿sí? Y pues básicamente la gente ahora se informa a través de las grandes redes, sobre todo TikTok, que es donde más se viraliza y se obtiene información de lo que se ha visto en las últimas horas sin tener mayor conocimiento de que esa información pueda ser o no real y de otras pues en condiciones extremas como las que hemos observado. Así es, quería iniciar esa entrevista con usted desde el tema de medios de comunicación, usted también como colega nuestro. Ahora quiero pasar al tema político, ya que usted fue un candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ve la situación política en Ecuador? El presidente actual, el presidente Novasi, tiene el respaldo de todos los partidos políticos en este momento, contando la oposición.
El presidente de la República ha sido arropado por todas las agrupaciones políticas de este país y pues ha recibido el apoyo de la colectividad, de tal manera que goza y tiene el capital humano, moral y político para sacar adelante este país. Sí, es algo inédito en la historia reciente del país que se concreta, ¿sí? En hechos que ahora le corresponden al presidente de la República asumir con determinación y fortaleza, pues, y cumplir con este mandato que se le está brindando. Si bien el presidente de la República, Daniel Noboa, llegó con un discurso conciliador con todos los grupos políticos y ha formado, una mayoría con algunos espacios políticos que están lejanos a nuestros principios, este momento todos, absolutamente todos, se han alineado en su favor, sea en la asamblea, sea en la colectividad social, sea en el tejido mismo de lo que significa la construcción de un país, y él tiene que aprovechar y tiene que dar muestras de que puede acabar a estos grupos de delincuencia organizada, que en realidad también son carteles en ciernes, ¿no? Y que pues antes de que puedan establecerse y consolidarse como tales, hay que tratar de neutralizarlos de toda forma. Así es, señor Cristian, quiero invitarlo para que permanezca con nosotros en esta señal y en este análisis que estamos haciendo de la situación de Ecuador, para darle la bienvenida a esta transmisión a nuestro compañero presentador y periodista permanente en Ecuador, César García, quien ha estado muy atento de todos los hechos que están ocurriendo de violencia allí en la capital ecuatoriana. César, un gusto saludarle. Cuéntenos qué ha pasado hasta el momento, qué noticias se conocen respecto a los hechos de violencia en las últimas horas en Ecuador. Un gusto saludarle. Gracias, Sergio. Buenas tardes a Latinoamérica, a Colombia. Estamos en vivo y en directo desde el seno de la Asamblea Nacional en el Ecuador, en donde tenemos un balance de momento ya oficial de 178 personas que se encuentran aún retenidas en el interior de las distintas cárceles que se amotinaron acá en el Ecuador. Es la información más actualizada. Entre esos 178 rehenes se encuentran 158 guías penitenciarios y 20 administrativos, según lo aseverado la SNAI, la que está encargada justamente de la rectoría de las cárceles. También comentarte que entre los hechos terroristas que se han suscitado en las últimas horas, el más importante ha sido la detonación de un explosivo en el interior de una discoteca en la ciudad del Coca, en donde fallecieron 2 personas, también 9 resultaron heridas y 11 locales comprometidos. Durante esta mañana han estado desactivándose, también analizándose varias amenazas de bomba. Una tuvo lugar en el puente de Guajaló, en el ingreso norte de la capital. Se hizo una explosión controlada y se determinó que efectivamente habían ahí tacos de dinamita. Otras 2 alertas posteriormente fueron descartadas acá en la parte centro-norte de la capital. Pero me gustaría, Sergio, en este momento dar la bienvenida al expresidente de la República del Ecuador, el coronel Lucio Gutiérrez, actual asambleísta por el Ecuador, para que nos dé detalles en su experiencia como mandatario y también como excombatiente al respecto de las estrategias que se están implementando desde el Estado ecuatoriano para poder contrarrestar lo que está pasando acá en el país. Bienvenido, asambleísta, expresidente, por este espacio. Quisiéramos su comentario valioso en su experiencia sobre la estrategia implementada a propósito del decreto 111, en donde se establece un conflicto armado interno. ¿Qué envergadura tiene y cómo piensa que se debe afrontar esta difícil situación inédita para el Ecuador? Estamos, como ya lo menciona usted, viviendo un estado de conflicto armado interno. Es la primera vez que esto sucede en el Ecuador y es similar a una guerra externa, con la diferencia en que se desarrolla al interior del Ecuador. Y aquí el enemigo ya no es un país invasor, sino que el enemigo son delincuentes nacionales e internacionales, a quienes se les ha catalogado como terroristas por sus acciones justamente narcodelincuenciales que tienen que ver con actos de terrorismo. Los militares
están en pie de guerra, utilizan su armamento letal y la misión que tienen es primero ubicar a estos terroristas, neutralizarles y o eliminarles y o abatirles dentro de lo que se reconoce y se considera y se debe cumplir el derecho internacional humanitario. Es decir, a un delincuente que se le capture no se le va a disparar, se siguen los procedimientos, se le detiene a ese delincuente y pasa a órdenes de la justicia ecuatoriana, como ya está sucediendo. Si el delincuente reacciona, le dispara al militar, obviamente el militar tiene que responder, y si cae abatido el delincuente, el militar en este caso, porque estamos en una acción de guerra, no va a tener ninguna consecuencia jurídica ni de ninguna clase contra el militar. Aquí lo que se necesita es una gran unidad nacional, que el Ecuador apoye de manera incondicional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, especialmente con información precisa, porque a diferencia de una guerra internacional en la que uno sabe de dónde viene el enemigo, de dónde nos está atacando el enemigo, aquí no sabemos en dónde está el enemigo. El enemigo puede estar junto a nosotros, porque el enemigo está vestido de civil y de pronto hace explotar un coche bomba y de pronto se toman un canal de televisión y de pronto siembran el terror en un centro comercial. Por eso se requiere el apoyo incondicional de la población ecuatoriana, dando información certera de dónde están escondidos estos delincuentes que han sembrado el terror en nuestro país. Una última, expresidente, en relación al anuncio del presidente Daniel Noboa de expulsar a ese 90% de privados de la libertad que tienen nacionalidad colombiana y venezolana. Ya hubo una reacción por parte del canciller colombiano. ¿Qué opina usted al respecto de cuál es el procedimiento para no caer en demagogias y tampoco en impases diplomáticos por lo dicho? Lo más apropiado es utilizar la palabra deportar, y para esto pues hay que seguir los lineamientos, lo que esté establecido en las relaciones internacionales y también en el derecho internacional. Hay convenios binacionales entre los países que en temas como este deben cumplirse, y posiblemente pues el presidente quiso decir deportar. Cuando yo estaba en ejercicio de las funciones, ustedes recordarán que se capturó a varios delincuentes, entre ellos uno de los más famosos, el señor Simón Trinidad, que era miembro del secretariado de las FARC. Inmediatamente, como era reclamado por el gobierno colombiano, fue deportado a ese país. Justamente eso es lo que se debe cumplir, esos acuerdos binacionales, y seguir, pues, repito, lo que estipula el derecho internacional para no caer en ciertos reclamos o malos entendidos con los países vecinos, con quienes hoy más que nunca se deben mantener las mejores relaciones, sobre todo ahora que ellos, me refiero al gobierno de Colombia sobre todo, ha ofrecido dar todo el apoyo, todo el respaldo al gobierno y al pueblo ecuatoriano. Muy gentil por este espacio con DINUS, expresidente. Gracias, ahí lo tenía Sergio. Estábamos conversando con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, a propósito de lo que está pasando acá en el Ecuador, en donde continúan los operativos para poder neutralizar estas amenazas de bomba que se siguen reproduciendo en varias partes del Ecuador. Lo más reciente, lo que te comentaba, se ha actualizado la cifra de la cantidad de rehenes que están presentes acá en las cárceles, y esta es una situación muy delicada. A la par, comentarte que hace pocos minutos el presidente de la República, Daniel Noboa, también ha presentado el diseño de las que serán las dos nuevas megacárceles que se van a construir en el Ecuador. La una, se ha dicho, en Pastaza y la otra en la provincia de Santa Elena. Sergio, quedo atento a cualquier pregunta que tengas. Así es, César. Gracias. Estamos en directo también con Cristian Zurita, quien fue ex candidato a la presidencia de la República, y acaba de escuchar el informe que nos acaba de presentar César y también las declaraciones del expresidente Lucio Gutiérrez. Señor Cristian, lo que dice el expresidente Lucio le suena bastante, de tener muy buenas relaciones con gobiernos que se comparten frontera, teniendo en cuenta que eso es un tema transnacional, es terrorismo transnacional, y todos los países comprometidos deben ayudar para poder acabar con estos hechos de delincuencia. Bueno, el gobierno de Daniel Noboa ha recibido absolutamente el respaldo de todos los países de la región.
lo que le da pues el abrigo para actuar con fortaleza frente al plan que tiene que ir delineando día a día para combatir al crimen organizado. Pero la lucha al crimen organizado no tiene que ir contra los más vulnerables. No se trata de eso. No se trata de agarrar al pueblo llano, porque en realidad el enemigo es nuestro pueblo. De eso, y ese no creo que sea el objetivo. El objetivo es atacar a la economía criminal. Y si es que el presidente de la República no nos muestra realmente un ataque a la economía criminal, difícilmente vamos a salir de esto. Yo no creo que pasa por un tema de deportación, ¿sí?, a extranjeros. Pasa por la real capacidad de atacar a quienes tienen los recursos económicos y quienes tienen la logística para el alcance y traslado de armas. Pasa justamente por tratar de parar los sistemas y los vasos comunicantes por donde sale la droga, desde el Ecuador, que se ha convertido en un país distribuidor. Por allí pasa el ataque, no pensando en condiciones xenófobas de sacar o no sacar a colombianos o venezolanos de las cárceles, que en todo lado tienen los mismos problemas. Ecuador, ¿sí? Centroamérica tiene las cárceles llenas de ecuatorianos. Y yo no he escuchado, sí, no he escuchado a otros gobernantes decir que tienen que expulsar o deportar a los ecuatorianos que llevan drogas, sí, desde Centroamérica hacia nuestros países. Así que por allí no va el problema. Y Sí. creo que tenemos que concentrarnos y tenemos que discutir los temas que pasan sobre todo por la economía criminal. Sí, es cierto, y eso es lo que se tiene que mirar. El financiamiento al terrorismo es la principal clave para poder disminuir esto. Quiero vincular a esta conversación con el señor Cristian a nuestro periodista y presentador en Ecuador, César García. César, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado en esta tarde? Claro que sí, Sergio. A propósito de lo que está diciendo en este momento Cristian, se ha desarrollado una investigación por parte del portal Código Vidrio y la revista Vistazo, en donde se establece que estas bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico han estado usando la economía ilegal relacionada a la minería, sobre todo en provincias como el Azuay. La investigación determina que la agrupación Los Lobos, que fue liderada por Leandro Norero, al menos manejaban 20 concesiones mineras en la parte sur del país. ¿Cuán importante es, Cristian, atacar, por ejemplo, ese tipo de economía en lingotes de oro que tienen vinculación con otros países como China, a donde estaría fugando toda esa cantidad de oro ilegal que se explota y que soporta la estructura económica de estas bandas narcocriminales? Bueno, gracias por la consulta, César, buenas tardes. Era de esperarse que esto suceda en algún momento y se ha hecho público gracias a este trabajo del portal Código Vidrio. Eh, el tema de la minería ilegal, pues era un espacio totalmente vulnerable, dejado sin institucionalidad por parte de las autoridades, que sirvió como espacio para que estos grupos entiendan dónde se encuentra el dinero y empiecen a aprovecharse de él. No es un tema nuevo, hay una serie de minas dispersas por el Ecuador que sacan oro desde el punto de vista artesanal hasta medianamente industrial, que han sido desplazados, ¿sí?, por el crimen organizado y que tienen el control de las mismas. Pasa en la Amazonía, pasa en el norte del Ecuador, pasa en el sur, como bien lo ha señalado esta nueva información que se conoce, y luego de que exista una condición real de control de las cárceles, porque de aquí el siguiente paso tiene que ser el control firme de las cárceles, tiene que pasar por la necesidad de limpiar, de barrer todos estos espacios que han sido tomados por el crimen organizado, sobre todo en las zonas mineras, en el austro del país, y pues restablecer nuevas relaciones, tanto comunitarias, ¿sí?, porque buena parte de los aspectos comunitarios están relacionados al crimen organizado, nos gusten o no, porque se generan vasos comunicantes, ¿sí?, entre criminales y los grupos, y los grupos colectivos que trabajan y viven allí. Es el gran problema, ¿sí? Y eso, ¿cómo restauramos este tejido social? Pues Sí. a largo plazo, pero también con una condición de firmeza que se entienda que la ley está para cumplirla, ¿sí? Así que, pues paso a paso,
se debe entender que por allí salen ingentes recursos económicos que no les alcanza, incluso negociando oro y sacando de estas minas que son extremadamente ricas, no les alcanzan los recursos y por eso tienen que acudir a otro tipo de negocios como es la extorsión y el abuso hacia la sociedad. De tal manera que yo aspiro, sí, que en las siguientes semanas pueda haber ya una respuesta clara, sobre todo de Fuerzas Armadas, para tomar el control de una serie de minas en las cuales se está explotando ilegalmente y beneficiándose todo este grupo pernicioso de los lobos que tal vez ha sido el más sanguinario, pero además el más estratégico e inteligente para crecer. Muy bien, pues señor Cristian Zurita, gracias por estar aquí con nosotros en DNews, analizar desde su punto de vista la situación, la compleja situación que se está viviendo en Ecuador en estos hechos de violencia. Una feliz tarde para usted y por supuesto que lo estaremos contactando muy seguido para seguir analizando estos hechos en Ecuador. Feliz tarde para usted. Muchas gracias, es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. César, para despedirnos, ¿cuál es la situación que se está viendo en este momento de abastecimiento de alimentos, teniendo en cuenta las circunstancias que se viven de nerviosismo en las calles de Ecuador? Ya para finalizar contigo. Sí, hay 329 detenidos. De la última información proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un total de 3 terroristas abatidos y muchas personas rescatadas, alrededor de 22. También incorporar que en la cárcel de Santo Domingo se produjo la fuga de 3 privados de la libertad. Las cárceles siguen siendo de momento un territorio en donde el Estado ecuatoriano aún no ha podido ejercer control. Ese es el gran problema latente todavía y las amenazas constantes en distintos puntos que buscan seguir sembrando el terror acá en el Ecuador, Sergio. Seguramente en las siguientes emisiones continuaremos dándoles el minuto a minuto de lo que está pasando acá en esta difícil situación que enfrenta el Ecuador. Así es, esperemos que las próximas horas sean mejor, no con tantas noticias de nerviosismo y también de alerta de actos terroristas en todo el territorio ecuatoriano. César, gracias, feliz tarde y que continúe el trabajo. Cuídate, nos vemos. Muy bien, así finalizamos este primer bloque de información dedicado a las noticias más destacadas en Latinoamérica y que se originan en Ecuador con estos hechos de violencia que ya completan 3 días muy duros para toda la población. Nuestra solidaridad con las víctimas, a todos los familiares que han sido alcanzados por estos hechos terroristas en las calles ecuatorianas.